unos tratamientos médicos que surgieron pues hace ya casi 10 años, pero realmente las expectativas no se han cumplido. Entonces yo voy a intentar también adaptar mi exposición a un nivel no estrictamente médico, porque nuestro auditorio, pues el número de médicos que estamos también es minoritario. Bueno, la endometriosis, si alguien en el buscador más conocido de Internet pone la palabra endometriosis, pues ahí está, aparecen 5 millones de citas, probablemente muchas estén repetidas, pero esto da idea tanto del interés científico de la enfermedad como de la gran cantidad de mujeres que están afectadas por esta enfermedad y del interés que hay en población general por el mismo. Si uno revisa también la prensa diaria, los periódicos incluso de distribución gratuita, pues se encuentra que con relativa frecuencia aparecen artículos abordando el tema de la endometriosis, unas veces más documentados, otras veces menos, en algunas ocasiones levantando expectativas sobre tratamientos que después no se han cumplido. La base del tratamiento médico de la endometriosis se basa en definir conceptualmente qué es la enfermedad, que se habrá hecho a lo largo de la mañana. Probablemente yo repita algunos de los conceptos que ya se han abordado, y es que la endometriosis es la aparición de un tejido funcionante fuera del lugar donde únicamente tiene que estar, que es en el interior del útero, y que el endometrio es el que sirve para que anide adecuadamente el óvulo fecundado, el embrión. Es decir, es un tejido absolutamente imprescindible para la conservación de la especie y que por causas que realmente desconocemos, y no vamos a entrar en ellas, pues se desarrolla en otros tejidos. Esto ya nos da idea de que la sintomatología clínica de la endometriosis es enormemente variada. Se ha hablado a lo largo del día, pero no es lo mismo una endometriosis que aparezca en el ovario que aparezca en el cuello del útero o en la vagina. Da unos síntomas completamente distintos. Por ello, el tratamiento médico, es decir, el tratamiento con medicamentos sin ningún tipo de intervención quirúrgica, pues también es o podría ser teóricamente diferente, puesto que estamos abordando problemas diferentes. Bueno, y este es un simple ejemplo. Ahí vemos unos implantes endometriósicos, ya se nos ha presentado. Posteriormente, pues también se hablará del tratamiento quirúrgico, o bien una endometriosis ovárica que produce una gran adherencia que conglutina ambos ovarios en la cara posterior del útero y fondo de saco de Douglas, que necesitan abordajes diferentes. La base del tratamiento médico de la endometriosis se basa en la sintomatología. En primer lugar, hasta tenemos que considerar actualmente a la endometriosis una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad en la que hay que individualizar absolutamente el tipo de tratamiento que hay que utilizar en cada mujer, y esta individualización depende de, fundamentalmente, el dolor y la infertilidad. Entonces, sí, yo no voy a hablar para nada de esterilidad o infertilidad, voy a hablar de mujeres que su principal problema, pues probablemente sea el dolor. Entonces, el tratamiento médico de la endometriosis se basa en intentar disminuir o hacer desaparecer este dolor. Probablemente, en muchos casos, tengamos que recurrir a tratamientos específicos para el dolor o acudir a unidades de tratamiento del dolor. Cuando tuvimos una reunión en Sevilla hace unos meses, pues se abordó específicamente el tratamiento de la endometriosis en unidades de dolor, tema que yo tampoco voy a considerar porque es un tema que entra dentro de una unidad multidisciplinaria, o bien en una unidad de dolor que trata el dolor con diferentes escalones en dependencia de la intensidad de este dolor. Tenemos también la endometriosis del tabique rectovaginal, que probablemente se hablará posteriormente, y en el que es uno de los problemas que ha tenido más difícil abordaje hasta la actualidad. Actualmente se está intentando resolver el tratamiento de la endometriosis del tabique rectovaginal mediante tratamientos quirúrgicos. También es cierto que estos tratamientos quirúrgicos, que son complejos de realizar, pues la experiencia a largo plazo que se tiene de ellos, pues todavía es limitada, porque no hay un número suficiente de pacientes que lleven 15 o 20 años con estos tratamientos. Uno de los primeros circunstancias que tenemos que considerar es que muchas veces el dolor de la endometriosis no está relacionado con la severidad de la enfermedad. Me explico. Este es un pequeño análisis que hicimos hace tiempo en el Hospital de Puerto Real, donde yo trabajaba, en el que vimos que muchas mujeres en
con enfermedad. La palabra leve no es la más adecuada. Estos son los estadios que la Asociación Americana de Fertilidad ha propuesto para la clasificación de la endometriosis. El estadio 1 sería una enfermedad macroscópicamente leve, y utilizo deliberadamente el término macroscópicamente, es decir, hay implantes, pero no hay grandes endometriomas, ni estas adherencias pélvicas, o el estadio 4, que es cuando ya la enfermedad está macroscópicamente muy avanzada. Pues bien, se puede dar la circunstancia que mujeres que tienen la enfermedad en estadios iniciales o en esto que anteriormente hemos calificado de leves, tienen mucho más dolor que aquellas que la tienen en estadios avanzados. ¿Y cuáles son los fundamentos del tratamiento médico? Pues el fundamento del tratamiento médico en el momento actual, probablemente en el futuro no sea este, se están desarrollando medicamentos, líneas de actuación que se basan en el tratar de solucionar el probablemente problema inmunológico que exista para que el tejido endometrial se implante o se desarrolle fuera del lugar donde se tiene que implantar, pero no existe en este momento ningún medicamento aprobado para su uso clínico en esta línea. Entonces, la endometriosis, al ser una enfermedad hormonodependiente, como lo demuestra que en la mayoría de los casos, salvo endometriosis de localizaciones atípicas, o que hay casos que también pueden tener síntomas en la menopausia, pero que la mayoría de las veces el hipoestronismo, es decir, el cese de la función ovárica y la disminución de los niveles de estrógenos en sangre circulante, cuando son muy bajos, la enfermedad mejora de forma muy evidente y es un hecho clínico comprobado desde hace muchos años. Entonces, se plantea que vamos a reproducir artificialmente, mediante un tratamiento médico, esta situación. Entonces, la primera línea de tratamiento que se sigue utilizando, aunque la evidencia científica que la sostiene no es muy consistente, pero tenemos una evidencia clínica que muchas mujeres mejoran con tratamiento con anticonceptivos o con progestágeno. Progestágeno es uno de los dos componentes que suelen tener los anticonceptivos. Es decir, que si esto es una solución, probablemente sea uno de los fármacos más utilizados para mujeres que tienen endometriosis, pues una línea de tratamiento que puede ser muy aceptable y que utilizamos todos los clínicos. Es decir, que si una mujer mejora su dismenorrea o su dolor crónico con un tratamiento con estos progestágenos, pues es una línea de tratamiento que además mejora la sintomatología y que puede ser bastante sólida y consistente su utilización. ¿Cuál es el mecanismo de actuación de los anticonceptivos orales? Pues fundamentalmente se debe a que los anticonceptivos orales producen un cierto grado de atrofia endometrial. Es decir, en el endometrio, que es el tejido normal que se encuentra dentro del útero, casi todos los anticonceptivos, en dependencia también del tipo de progestágeno utilizado, producen un grado de atrofia endometrial que, como manifestación más evidente y que ustedes la van a comprender fácilmente, la mayoría, por no decir todos los anticonceptivos, producen una hipomenorrea, es decir, una regla poco abundante en cantidad y en número de días. Entonces, esta atrofia también cabe esperar, y utilizo el concepto cabe esperar porque no está totalmente demostrado, que produzca atrofia del endometrio ectópico, del que se encuentra fuera del útero. Bien, esta es la base de la utilización de los anticonceptivos y ha sido la causa por la que hoy día sea quizás el único tratamiento médico que se está utilizando en la endometriosis y que a muchas mujeres que tienen probablemente un dolor no muy intenso y una sintomatología no muy evidente, pues les puede mejorar su calidad de vida. Los otros tratamientos médicos de la endometriosis, voy a pasar brevemente sobre ello, se basan ya en ejercer una acción sobre el eje hipotalámico hipofisario y inducir una